libro de los Hebreos, capítulo 1, y vamos a tratar un tema que no es tan largo, pero vamos a hablar acerca de cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, Dios habla por su Hijo. Ese es el título. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos ya dejarlo hasta ahí. Y pueden sentarse. Y nosotros entendemos que Dios habla, todos lo sabemos. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no nos habla? Y cuando usted está pasando por situaciones difíciles o de cualquiera sea adversa, usted está esperando que Dios le hable. Pero dice que ya Dios nos habló anteriormente. Cuando Dios guarda silencio, hay mucha gente que piensa que hay diferentes pensamientos que Dios nos habla. Pues Dios siempre está hablando. Dios siempre habla a su criatura. De tal manera que nos dejó la Biblia. Y la Biblia es el libro de Dios, que lo podemos catalogar como carta de Dios a su criatura. Cuando usted cree que Dios no le habla o que está guardando silencio, nada más tiene que abrir la Biblia. Y inmediatamente usted va a encontrar que Dios sí que le está hablando. En algunos lugares, nosotros hemos visto que todos esperamos que Dios nos hable. Y se ve mucho en las iglesias que son grandotas, que piden dinero, o que predican por dinero, para decirlo más correcto. Y algunos hermanos que andan bailando las dos fiestas, ¿verdad que sí? Como digo, o haciendo las cosas en la iglesia, pero otra cosa afuera. La gente de doble personalidad, vamos a decir. Y siempre están esperando que Dios hable. Y muchas veces se interpreta mucho esta palabra cuando dice, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. Es porque está trabajando. Y lo oímos mucho, hasta cantado. Pero Dios siempre tiene un plan para darse a entender al hombre. En otra palabra, Dios no descansa. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja de hablar a su criatura. La criatura, o sea, nosotros, la humanidad, no siempre entendemos que Dios nos está hablando, porque la mayoría de las veces que Dios nos habla es porque nos está reclamando. Y la persona, cuando se le reclama, no está dispuesto a aceptar que el mensaje viene de parte de Dios. ¿Sí ha oído usted que alguien dice, me insultó, que fue por mí, que sabe lo que yo estoy haciendo y por eso me lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero muchas veces la gente solamente espera que Dios lo halague y que lo elogie y que le diga que todo está bien. Y muchas veces es todo lo contrario lo que Dios nos dice, porque nuestra conducta no es tan bien. Dios no es un hombre que adula a nadie para venirle con mentira a nadie. Aquí nosotros vemos que en 1 Samuel, capítulo 3, dice que la lámpara ya estaba a punto de apagarse.
Y no le estamos hablando del candelabro, que sea, sino la palabra de Dios. ¿Quién había apagado la palabra de Dios? ¿Dios la apagó? ¿O los sacerdotes de aquel tiempo la habían alejado de su presencia por su conducta? Ya Dios no tenía trato con los hijos de Eli y con los descendientes de ellos. De tal manera que hasta se le fue quitada el arca del pacto. Y hay gente que ya Dios le quitó el arca del pacto, ya no tiene la protección de Dios. ¿Fue porque Dios no le habló? ¿O fue porque ellos se hicieron caso omiso a escuchar lo que Dios estaba diciéndole? ¿Cuántas veces no levantó Jehová, Dios, nuestro Dios, hombres y mujeres también, por no decir, en el tiempo de los jueces, a través de 200 años o 220 años, que Dios trataba con su pueblo y le daba a demostrar su poder para que el pueblo cambiara las cosas que estaban haciendo y se volvieran a Jehová? Hasta que no vino Elí, y por culpa de Elí, precisamente no de los hijos, la culpa de Elí, porque dijo, por tu causa, porque no corrijas a tus hijos, los sacerdotes hacen esto, aquello, y usted ya sabe lo que hacían. Después, más adelantito, vemos que los filisteos se llevaron el pacto, el arca, donde la presencia de Dios estaba siempre en esa cajita, en ese cofre. Dice que ahí venía la misma presencia de Dios y cayó en manos de los enemigos. Por eso muchas veces nos pasa la cosa, porque no le escuchamos a Dios, no porque Dios no nos habla. Antes de una persona irse al mundo o a ser expulsada de los lugares sagrados, ¿cuántos años, cuántas veces Dios no le ha hablado? Dios no va a contender para siempre, ni con usted, y déjeme decírselo que ni conmigo. Dios nos habla de una, de otra, de mil maneras. Si no sabe inglés, hable español, hasta en chino, si hay un chino que entienda. Porque para Dios no hay un idioma, Él lo hizo todo. Allá en la Torre de Babel que no encuentra. Entonces, nosotros muchas veces cuando dice, Dios te está hablando, siempre entendemos la cosa por la manera equivocada. Creyendo que nos van a venir beneficios propios, que de hecho son beneficios, pero no de la manera que nosotros lo esperamos. Grande fortuna. Quizá mujeres que están solteras y están buscando una, o lo que usted desea. Cree que Dios está tratando de decirle que le va a dar lo que usted está esperando. Pero si usted no recibe la palabra de Dios, yo no creo, hermano, que la bendición vaya a venir. Y si acaso le das cosas, es para que usted pueda sobrevivir en el mundo, porque la Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos. Que usted haya sido próspero en su negocio y que la esposa suya lo trate bien y le haga todo lo que usted quiera, o su esposo, o lo que sea. No quiere decir que usted esté bien con Dios. Quiere decir que muchas veces tenemos valores ancestrales de nuestros padres que nos inculcaron valores y esos valores nos llevan a nosotros a hacer la cosa correcta, sea cristiano o no sea. Pero no siempre que usted le vaya bien quiere decir que está bien con Dios. Muchas veces nuestras habilidades, que es un talento, un don, un arte que Dios te puso a ti por su misericordia, que te puso esa arte de tú desenvolverte en el mundo, te dan a ti ciertas habilidades que te hace hacer todas las cosas que tú emprendes y te sale bien, pero es debido a tus habilidades que Dios te dio, pero no tiene nada que ver con la salvación. Entonces no podemos confundirnos que porque usted se hizo rico en los negocios que Dios está con usted. Muchas veces hasta el diablo lo que se lo ha permitido. Y usted dice, el diablo no da nada. Pues váyase a vender droga, sea asalto, para que usted vea si fue Dios que lo dio. O váyase a hacer cuanta poca vergüenza. No se lo dio Dios, se lo dio el diablo. Entonces no podemos confundir cuando Dios nos habla o cuando Dios está en silencio. Porque dice, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. O sea que el silencio de Dios, lo que nosotros queremos oír de Dios, muchas veces no va a venir de la manera que nosotros los estamos esperando. Entonces para nosotros lo que se puede constituir en el silencio de Dios es que Dios está tratando de decirnos algo a nuestra vida. Entonces no nos dice lo que nosotros queramos oír y nos dice lo que nosotros no esperamos que nosotros escuchar.
arrepiéntase porque la venida del Señor se acerca. ¿Quién quiere oír eso? Deje el pecado, él limpia su pecado y vuelva hacia Jehová. Nadie quiere oír eso. Pero Dios te está hablando. Aún cuando te dice, arrepiéntete, convertido o pereceré, le dijo Jesucristo al pueblo de Israel, le estaba hablando. No lo estaba insultando, no lo estaba regañando, no lo estaba amonestando, estaba hablando con su pueblo, porque el interés de Dios es que usted y yo nos salvemos. Gloria a Dios. Entonces aquí en el libro de los Hebreos, que leímos nosotros, que Dios habló de muchísimas maneras. Dice de muchas maneras, Hebreo 1, por los profetas, ¿verdad? Dice Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por medio de los profetas. Cuando usted está en sueño, usted siempre dice Dios me habló o Dios me dijo. Dios me mostró, me senté a hablar con Dios, yo le hablé a Dios y Dios me contestó. Pero la Biblia dice que por medio de los profetas, de lo que pronunciamos, de lo que llevamos el mensaje, es de la manera que Dios nos habla. Entonces sí, usted ha oído mucha gente que dice, Dios me dijo, yo le contesté, y al que me dijo, una señora me dijo una vez así a mí. Y yo le dije, pues dígale que en esa conversación que le quite el deseo que tiene de estar viendo novelas. Y que vaya más a la iglesia, le dije, en esa conversación, dígaselo, esa entrevista. ¿Ves? Porque Dios no es hombre para sentarse al lado de una silla a hablar con usted. Dice que por medio de su palabra que nos habla. ¿Qué hablaban los profetas? Ellos hablaban la palabra que Jehová Dios le había revelado y los profetas se identificaban como que ellos habían recibido ese mensaje, sea en visión o sea en sueño. Pero Dios no se le aparecía al profeta como si fuera un hombre igual. Como muchas veces ahora hay gente que están diciendo, yo hablé con Dios y Dios me dijo esto y yo le contesté aquello y usted oye como si fuera un humano. Dice Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas. Y usted sabe que lo que dijeron los profetas en la Biblia, lo que está aquí. Entonces si usted no le hace caso a la Biblia, usted no le está haciendo caso a los profetas, ni le está haciendo mucho menos caso a Dios. Porque Dios no va a venir en forma de hombre. Si viene, usted no se lo va a creer, se va a volver loco. Si ve a Dios en su santidad también, no va a sobrevivir. Y si viene Jesucristo otra vez, igualito, entonces Él no va a hacer un doble sacrificio, porque ya eso es que iba a hacer. Entonces, tiene la palabra, la dejó, para que nosotros, por medio de la palabra, entendamos cuando Dios está hablando. Por eso son los mensajes de arrepentimiento. Porque a ningún hombre humano, excepto a Ezequiel y a Daniel, Dios le dijo lo que le dijo. A nadie se lo ha dicho. Daniel, muy amado, le dijo. Y a Ezequiel le dijo, mira, hijo de hombre, se compara con el profeta del Espíritu Santo. Lo hizo su amigo. Pero hasta Moisés llevó su castigo. O sea que Dios no es un hombre para usted andar junto con él, andando de palo, como de mano a mano engarrado. Dios es lo más supremo. Dios está en el cielo y está en la tierra. Y para que Él pudiera intercomunicarse con el hombre, Jesucristo, una parte de la deidad, llamado Jesucristo, se convirtió en humano para que usted pueda entenderlo mejor. Ven, Dios dice que habló de muchas maneras. Por medio de los profetas, se les revelaba a los profetas, tenían sueños, visiones, y eran de parte de Dios, y ellos venían y daban el mensaje que Dios le había revelado. ¿Fue suficiente para salvación? Claro que no. ¿Se salvaron a algunos por el mensaje de los profetas? ¿Cambiaron de actitud? ¿Cambiaron de vida? ¿Recibieron la bendición de Dios? Dios lo bendijo, pero no dice la Biblia que eso le alcanzaba para la salvación. O sea, que usted cambie de vida y que todo le vaya bien, que Dios le ilumine, que Dios vaya con usted, eso no le garantizó salvación a ninguno de los que oyeron los mensajes de los profetas. Es que no. Entonces Jesús, como se le habló de Jesús, lo que leyó mi esposa hace un ratito, que ahí en el texto que ella leyó,
que habló de muchas maneras, Dios habló, pero no le dijo, están redimidos total, ¿verdad que no? A ninguno en el Viejo Testamento se le habló de bautismo. A ninguno en el Viejo Testamento se le garantizó la salvación tampoco. Sino vuélvanse a Jehová y Él perdonará vuestro pecado y entonces tendrán tiempo de refrigerio, o sea, de descanso. Tal así que hasta el propio Abraham, habiendo agradado a Dios, tuvo que ir al lugar de reposo a esperar que Jesucristo muriera. Mira qué cosa tremenda. Y usted dice, pero Abraham, el hombre que registra la Biblia, que es el hombre de fe, Ruth, David, usted cuenta hombres de Dios verdaderamente que se guardaron para Dios, que eran hombres que verdaderamente daban la talla, no como usted y yo. ¿Usted cree que usted es tan cristiano? Pues examine la vida de todos esos profetas para que vea usted la calidad, el calibre de estos hombres. El mismo jefe pandillero, que allá dice que lo tiraron afuera porque era hijo de una concubina y allá formó una banda malísima y Dios lo llamó en una ocasión y le dijo, bueno, los hermanos lo llamaron. No, Dios, vamos, porque esta gente es tan tremendo, los amonitas, y nos acaban con todo, pues buscaron al hermano porque sabían que el hermano era malo, era jefe de pandilla. Bueno, es la seguridad de él. Voy a ganar la batalla, porque aquí un pandillero nunca se da por perdida. Yo no he sido nunca, pero ustedes sabrán que vienen de esos países. Voy a ganar la batalla, pero la victoria es mía. Dios no tiene que, no le está dando a usted decir crédito por lo que usted está haciendo. No se está fijando en su debilidad, en su problema, en donde usted está metido. Pero Dios le está diciendo que haga su voluntad. Voy a ganar la batalla, pero la victoria es mía, no de ustedes. Gloria a Dios. Y ve que buscó a Israel 6 años. Y después le ofreció a Dios lo primero que encontrara cuando iba para su casa. Lo que encontró fue la pobre hija. Y le tuvo que pagar con la virginidad de su hija. O sea que la hija no se pudo casar nunca, porque le prometió a Dios. Y nosotros a veces le prometemos a Dios cosas sencillas. Los diezmos quizás, venir a la iglesia, respaldar a los hermanos. Cuando deja uno a alguien que se va pasando domingo, respaldar la iglesia, respaldar el que dejamos. Y eso es lo mínimo que hacemos. Pero mostró su fidelidad y su seguridad y su compromiso con Dios. Ay, hija mía, tú no sabes lo que yo le prometí a Dios. ¿Qué? Que lo que yo encontrara al llegar a mi casa se le iba a dedicar. Así que tu virginidad está dedicada, no te va a poder casar. Y en aquellos tiempos era difícil. Dame un permiso, déjame ir a condolerme junto con mis amigas para entonces sepultarme a la voluntad de Dios. ¿Usted estará dispuesto a sepultarse a la voluntad de Dios? Bueno, yo le doy lo que quizá me conviene. Quizás cuando ya me pongo viejo, no voy a trabajar nada porque Dios quiere que ya yo no trabaje para que me dedique. Vivió 100 años y quiere darle los últimos 2 al Señor. Ya ni modo, ¿verdad? Se ganó 1 millón de pesos y le va a dar 200, déjame decir, 100,000 al Señor. Si ganó 1 millón, ven. Dios dice que te entregue a Dios, que Él va a hacer lo que debe, lo que tú necesitas que haga. No muchas veces lo que necesitamos que Dios haga, no es lo que nosotros queramos. Todos queremos a Dios, no todos queremos hacer su voluntad. Todos queremos estar cerca de Dios, no todos queremos hacer lo que Dios nos pide para estar cerca. Póngase a pensar, y usted tiene una casa, la linda casa o la fea, no importa cómo sea su casa. Usted tiene ciertas reglas, no importa que la casa sea de suelo cuando era de tierra, que no haya cemento ni nada. No importa que sea la lujosa, la mansión que sea, pero usted tiene reglas en su casa. Y para usted dejar entrar a alguien, usted tiene que observar que la persona que vaya a entrar, pues tiene que ir seguido por las reglas que usted tiene.
Dios es así. La casa de Dios, hablándole no del templo, donde vamos a estar con el Señor, las mansiones que nos tiene, que nos va a preparar, tienes reglas, requisitos para entrar. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahí lo dijo él mismo. Sino el que hace la voluntad del que me envió. O sea que usted puede con su buena intención querer ir al cielo, pero con su mala conducta puede mantenerse bien lejos del cielo. Ahí están las dos cosas. Buena conducta no lo encamina al cielo, lo encamina fuera de la casa de Dios. Obediencia a la palabra de Dios es lo único que lo va a ayudar a usted a entrar donde Jesucristo quiere que usted esté. No siempre que nosotros vamos a entrar donde Jesucristo quiere que estemos. Su voluntad, su corazón, dio toda su sangre, todo lo que vino a hacer Jesús fue para que usted y yo entremos al cielo. Gloria a Dios. Esa es su voluntad. Ahora, su decisión lo apartan de la voluntad de Dios. Nos apartan de la voluntad de Dios. Si usted no le cree a los profetas, también no le crea. Pero entonces crea en su Hijo. Porque lo que dijeron los profetas le llegaba solamente hasta el Viejo Testamento. Pero cuando vino su Hijo, que le dijo incrédulo, a lo mismo que leyeron y que estaban estudiando y enseñaban los dichos de los profetas, le dijeron, vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque lo que se dijo por los profetas fue cumplido en mí. Así le dijo. Ignorar quiere decir, hay dos maneras de ignorar. Una es falta de conocimiento, que usted dice, yo no sé nada de eso. Usted ignora porque no sabe. Pero la más peor de las ignorancias es cuando usted sabe hacer la cosa y le da lo mismo, no le hace caso, no le importa. Ignorar, es decir, conocimiento desechado. Y dijo, ignorar, en el caso que Jesús le dijo, fue ustedes errar, es decir, cometer error, tirar la piedra donde no va a dar al objetivo, ¿verdad que sí? Los que pedían no le daban la guardia, ¿verdad eso? Errar quiere decir no darle al objetivo. Ustedes están errados, están perdidos, están tirando en falso, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No por falta de conocimiento, sino por falta de obediencia y el poder de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que Dios habló por los profetas. Dice, hablando en aquellos tiempos de mucha manera por medio de los profetas. Hablando. Dios siempre está hablando. Gloria a Dios. Dios siempre está hablando. Le habló a Abraham, le habló a Jacob, le habló a todos los que Él ha llamado. Dios le ha hablado. A los que no ha llamado, le habló el pueblo conforme a sus deseos. Por ejemplo, ¿llamó Dios a Esaú, el primer rey? No. Lo puso el pueblo, lo llamó el pueblo. Dios no le dijo, no vas a hacer. El pueblo lo escogió. Llamó Dios a los hijos de Samuel, Joel y el otro, y lo puso como jueces. Yo no lo puse como jueces, dijo Dios, tú lo pusiste, tú lo llamaste. Como tú lo llamaste, esos no son mis jueces, así que muertos los dos, quitados de ahí. Pero Dios llamó a Samuel, y Samuel oyó la voz de Dios, pero Dios no llamó a sus hijos, y no oyeron la voz de Dios. Dios no llamó a los hijos de Eli. Dios no llamó a Saúl, más bien dice, lo aborrecí al hermano de Jacob. Saúl tenía buena intención, pero dijo, ¿para qué quiero yo eso? ¿Para qué quiero yo presumo mi lectura? Hágame el plato de comida ahí, despreciándolo. Ese mismo, el hermano de Jacob. Sí. Y dice Dios, a quien lo aborrecí. Dios habló por medio de su profeta. El que no cree en el Viejo Testamento, no cree en los profetas. Pero está bien, no crea, ok.
Pero entonces dice, lo más lindo, lo que me gusta de esto es, déjeme poner esto para leerlo más claro. Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿a qué le habló? No a los judíos que estaban en ese tiempo, a los padres de ellos, a los ancestros. En ese tiempo, usted puede saber que ya los profetas no estaban. El último profeta hacía ya 400 años que había hablado, que fue Malaquías. Por eso le dijo el que escribió los Hebreos, en otros tiempos atrás nos habló Dios a nuestro Padre por medio de los profetas. O sea, no hay nadie aquí que tenga 450 años. En otro tiempo antiguo, 400 años atrás aproximadamente, o más, porque el tiempo de Jesús fue 33 años más o menos, entonces quiere decir que hacía prácticamente casi 450 años que la época de los profetas había terminado. Por eso es que escribió los Hebreos, dijo, en otros tiempos antiguos les habló a nuestro Padre, a los que éramos nosotros sus descendientes, le habló por medio de los profetas. Yo no sé cuántas iglesias de profetas hay muchos ahora, profetas, y por todos lados. En el tiempo que se escribieron los Hebreos, hacía ya aproximadamente 450 años que ya los profetas habían terminado la época de los profetas. Y usted diría, bueno, ¿y esto que dicen usted está profetizando? Está el don de profecía, que no son los profetas. Los profetas recibían el mensaje de Dios, como ya usted lo ha leído, como lo recibían, y lo comunicaban al pueblo, pero la mayoría de ellos fue en tiempo de los reyes, o sea, antes del cautiverio de Babilonia. Después de eso se levantaron los que eran post-cautiverio, que fue Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero eso fue antes de Alejandro Magno tomar a la Palestina. Y después de eso vinieron los 200 años y 20 años, me parece, del imperio greco, del imperio romano. Y cuando vino Juan el Bautista, hacía aproximadamente algunos 400 años y más de los profetas. Digo, oye, ¿cuántas iglesias de profetas por todos lados? Los profetas ya existieron mucho antes de Jesús. Pero está el don de profecía. Y el mal que ha confundido a medio mundo. Ahora todo el mundo está profetizando. Y si no es así, como dijo aquella, ¿cuánta profecía falsa hay? Pero no concuerdan con el plan divino ninguna. Mira, una profecía, mucha profecía. Se va a morir tu esposo y va a ser tu esposo ya pronto. Profecía, Dios verá que sí. Gloria a Dios. Dice que habló por medio de los profetas a nuestros padres. Ahora el verso 2 dice, y mire, eso solamente del verso 1. Y podemos pasar la noche enterita aquí hablando del verso 1. Porque es que cuando Dios tenía plan, siempre tenía plan con Israel. Y cuando el plan que Dios ponía a Israel por medio de su mala conducta, fracasaba, ellos lo hacían fracasar, Dios volvía a levantar otro profeta y otro, y todos venían con el mensaje de Dios. En su mayoría, los profetas hacían un llamado a volverse a Jehová. Muy escaso el que fue a elogiarlo, muy escaso. Gloria a Dios, muy escaso. Todo era que buscaran a Dios. Todo predicador, incluyéndonos a nosotros, tiene que tener un mensaje enfocado en seguir a Dios. Cualquier predicador que se desvía del mensaje de que hay que hacer un seguimiento a Dios está errado. Perdió el punto. Todo predicador debe estar enfocado en la salvación. Vuélvanse a Jehová. Si le ha ido mal, por eso le ha ido mal. Y todos los mensajes de los profetas iban enfocados en volverse a Jehová. Y no lo hicieron. Si ve ahí en Joel, que después Joel mire a su mismo ministro allá arriba y le dijo, bájense ministro del altar, a los sacerdotes, a los grandotes.
y comiencen a buscar a Dios. Gloria a Dios. Si vean Zacarías, wow, este sacerdote, wow, este sacerdote joven, me acuerdo el nombre, Josué, qué sé yo. Yo veo a Satanás ministrando al lado tuyo. Satanás al lado del sacerdote. Y cuando miró, tampoco tenía la franja sacerdotal que decía santidad a Jehová. Muchas veces el ministro está fuera de la voluntad de Dios también. Muchas veces tenemos nosotros mismos que bajarnos de nuestros altares y comenzar a buscar la presencia de Dios. Porque Zacarías vio al sacerdote que estaba con Satanás al lado. ¿Y qué ve? Le dijo el ángel, le abrió los ojos espirituales y dijo, ¿qué veo? Veo a Satanás al lado del sacerdote. Y volvió y le abrió los ojos espirituales y ahora ¿qué ve? El sacerdote está vestido de ropa inmunda. La bata y los atuendos, muy lindo, pero estaba inmundo espiritualmente. Volvió y le abrió los ojos espirituales y ahora ¿qué ve? No tiene la franja que dice santidad a Jehová. ¿Cuánta gente está predicando con los trajes bien bonitos? Y la santidad a Jehová. ¿La tendrán? Ay. ¿Cuántos predicadores hablando de la salvación cuando todavía ellos hace años que no la tienen? ¿Cuántos predicadores perdieron el punto? ¿Cuántos maestros bíblicos no tienen la franja sacerdotal que dice santidad a Jehová? Porque ya se le borró la santidad hace años. ¿Cuántos predicadores vestidos de ropa inmunda espiritualmente, haciendo todo lo que hace el mundo por ahí? ¿Cuántos predicadores no tendría el ángel que venía a abrirle los ojos a la misma iglesia para que vea qué es lo que tienen ellos como líderes? ¿A cuántos supuestos ministros de Dios, si viene un ángel ahora y le abre los ojos espirituales, no van a ver la inmundicia que tienen muchos de los ministros? Gloria a Jesús. En el tiempo de Zacarías era así. Santidad a Jehová. Eso no existía. Y le dice el sacerdote, mira, si sigue hablando así, tú sabes lo que voy a hacer. Te voy a acusar contra el rey y le voy a decir que tú estás haciendo un complot para derrocarlo. Pues Jehová dijo eso. ¿Se va usted a dejar amedrentar? Zacarías le dijo, bueno, póngale la ropa vil, quítenle la ropa vil y quítalo de santidad. Le dijo el ángel. Ahora póngale la franja que diga santidad a Jehová. Zacarías murió en el altar. El sacerdote lo acusó. ¿Recuerda lo que dijo Jesucristo? Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a cual vosotros matasteis en el altar. En los cuernos del altar murió. Por decir la verdad, por desenmascarar a un pecador impío que estaba ministrando en pecado. Por eso murió Zacarías. Y Jesucristo se lo reclamó a los mismos maestros, líderes de Israel. Y le dijo, la sangre de Zacarías, a cual vosotros matasteis entre los cuernos del altar. Lo mataron, por decir la verdad. Y no lo habló el profeta Zacarías. No le dijo que usted estaba mal, que estaba en pecado, que se pusiera la ropa de santidad. No le dijo que se vistiera de santidad y se pusiera la faja sacerdotal. Se lo dijo, claro que sí. Entonces, ¿por qué tantos ministros ahora se ve muchas veces predicando en pecado? Cuando ya sabemos que a ese hombre le pasó eso. Cuando sabemos que Zacarías murió por declarar el pecado. ¿Por qué tantos ministros no nos guardamos como Dios quiere que nos guardemos cuando ya hemos sabido bastante de antemano lo que le ha pasado a los que no se han guardado? Porque sabiendo la cosa que está malo, pues la gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Santidad a Jehová. La gente no quiere escuchar lo que le conviene para el reino de los cielos. La gente quiere escuchar lo fácil. Lo que no regaña a nadie, como se le dice, lo que no le importa a nadie para la salvación. La gente no quiere escuchar una amonestación de parte de Dios.
Son interesantes, hermano, las meditaciones. Aleluya. Si usted lo deja a Dios que vaya haciendo lo que le da toda su voluntad, el último salto que vamos a caer va a ser en el infierno. Y eso es lo que Dios está tratando de evitar, que nosotros caigamos a ese lugar. Eso es el verso 1. Ahora el verso lo dice: en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Pues si no le creyeron a los profetas y hicieron su voluntad, 400 y algo de años mandó a Jesucristo. ¿No creen en los profetas? Pues yo mismo, el mismo Dios, me voy a vestir de hombre y voy a bajar. Y como yo sé por dónde van si mueren en pecado, yo mismo voy a decir que me voy a coger su pecado al hombro, me lo voy a echar encima y los voy a librar para que no caigan ellos donde yo no quiero que caigan. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús no quiere que nosotros vamos al infierno. Gloria a Jesús. El Padre, no es el Padre. El Padre mandó a Jesús. Él nos hizo a nosotros, Él nos ama. Amén. Y dijo, ve tú, conviértete en hombre y ve, a ver si por lo menos a ti, que desciende de mi sustancia, a ti por medio de tu sangre. Entonces, como tú vas a cargar el pecado de todos, porque nadie quiere arrepentirse, entonces coges tú la carga de todos ellos y sacrifícalo en la cruz, para que por medio ya no tienen que hacer todas esas cosas, sino creerte. Y qué duro es creer en Jesús, ¿verdad? Aleluya. Qué difícil, muy difícil. Gloria a Dios. El verso 1. ¿Cuántas cosas no podemos seguir sacando del verso 1? El verso 2. En estos postreros días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Usted sabe qué es un heredero? Si yo hago ¡fua! Y me muero, Mayra sigue siendo la dueña de todo. Aleluya. Pero que si yo hago ¡fua! Y me muero, y Mayra también, y yo le dejo toda la fortuna, un papelito firmado por un abogado, un sello y una cosa, al nombre de Jennifer, Jennifer va a ser la dueña. Así venga el hijo mío y diga, yo soy el hijo, y venga Ruth y venga, no, aquí hay un testamento y eso le pertenece a ella, quieran los hijos o no quieran. Eso es de ella, es un testamento. Usted sabe que la Biblia es un testamento sellado con el Espíritu Santo. Y le pertenecía a Israel. La heredad era de Israel, solamente de Israel. Y él hizo así ese testamento nuevo, o Nuevo Testamento que le llaman, y dice, todo el que cree en mi nombre, en Jesús, ese es heredero, juntamente conmigo. O sea que ya no es Israel, ya es todo mundo. Sea israelí, seamos los dominicanos o de cualquier nación del mundo, todos tenemos derecho a la herencia que Cristo nos fue a preparar. Gloria a Jesús. Lindo el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Wow, heredero de todo, de todo. No que ustedes en mi casa tal vez dicen, bueno, como somos 10, me toca una puerta de la casa. A aquel le tocó solamente una maderita, a aquel le tocó la cortina. No, hermano, no hay porciones ahí. Yo le doy todito a Jennifer. La casa de Santo Domingo, el carro. Le di la casa. Es todo. Jesús nos dio todo a nosotros. Todo. No hay porción para un cristiano. Usted es heredero del reino de los cielos. Precioso el Señor. Ahora cuando se muere alguien, 20 tareas de tierra, 20 hijos, cada uno una tarea, una creo, no sé cómo ustedes le llaman. En Puerto Rico le dicen cuerda. Y se matan porque uno quiere la 20 solo, ¿verdad que sí? Matan a los, vamos a matar a los 19 porque esa me tocan todas a mí. Ay, no se acuerda, yo trabajé más. Aquí no es que usted haya trabajado mucho para el Señor, ni poco. Aquí es que si usted cree en Jesucristo, usted es salvo. Y que si es salvo es heredero. Amén. Y que ese heredero va a estar juntamente con Él. Amén. Para toda la eternidad. Gloria a Jesús. Esto se queda, todo se queda. Usted puede tener en una mina de diamante aquí o lo que sea. Puede tener más dinero que Trump y que Bill Gates, que toda esa gente junta. Pero eso no le ajusta para usted complacer a Dios. Amén. Gloria a Dios.
creerle no cuesta ni un centavo. La salvación usted puede ir sin un centavo. Y es allá más que bienvenido al reino de los cielos. Gloria a Dios. Wow. En estos tiempos nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Usted sabe el creador del universo. Usted es heredero en el cielo juntamente con el creador del universo. Aleluya. O sea que el universo entero es parte de su heredad. Amén. Él es dueño. Y lo que él es de nosotros. Amén. No para que usted venga ahora a pensar que aquí en el mundo usted va a coger aceite todo. Estamos hablando en un sentido espiritual. Gloria a Dios. Wow. Y el verso 13, el cual siendo él el resplandor de su gloria. ¿Sabe el resplandor? Cuando uno está aquí y algo brilla tanto que ese brillo sale. Y entonces con ese brillo, con usted, se puede iluminar lo que está alrededor. Resplandor. El resplandor de su gloria es Jesucristo. El resplandor de la gloria de Dios. O sea que la misma sustancia de Dios es Jesucristo, hecho hombre. Gloria a Jesús. Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En otra parte, el mismo Dios, su entera plenitud, su entera gloria es Jesús. Claramente que cuando vino al mundo estaba hecho humano y se podía palpar, podía comer, podía hacer todas las cosas como usted y yo, pero en su deidad era el mismo Dios, la sustancia de su gloria. Por eso era que tenía todos los recursos de su deidad. ¿Usted ha visto algún día un hombre caminando arriba del agua? ¿Ha visto a un hombre hablando con Satanás de tú a tú diciendo, mira esto aquí, ¿eh? Jesús? ¿Ha visto a un hombre que le decía al viento, por más tempestuoso, cállate, y el viento calladito? Él fue el que lo hizo. Amén. Aleluya. Él fue el que lo hizo. Y como lo hizo, tenía potestad, autoridad. Amén. Era Dios. En eso él dejaba la humanidad y tomaba su deidad. Ningún humano, por más santo que quiera ser, le puede decir a un ciclón, párate, y el ciclón se para. Tenía que tener ahí mismo la deidad disponible para poderla usar cuando fuera necesario. La deidad tenía todos los recursos de su deidad, a quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo manifestado la purificación de nuestro pecado. Sustenta toda la cosa, el mar, el universo, los peces, a usted mismo, la tierra, todo lo sustenta con la palabra de su poder y habiendo efectuado quiere decir habiéndolo hecho. Gloria a Dios. La purificación. ¿Qué es lo que es purificación? Cuando ellos estaban en pecado, se murió, lo mataron, usted viene por su sacrificio, entonces cuando usted lo acepta, es purificado en su sangre. Dice, de nuestro pecado, después que terminó todo lo que iba a hacer, se sentó en la diestra de la majestad, de lo más alto poder, de la majestad, de lo sublime, de lo supremo. Se sentó al lado del supremo Dios en su majestad. Aleluya. Ya Gloria a usted no Jesús. puede mandarle a Jesucristo y decir algo que yo quiero, como usted lo oye, ¿verdad? Señor, tú me dices que pide lo que sea y tú me lo das. Usted no puede ordenarle a Dios. Señor, te ordeno. Te ordeno que ese demonio se vaya. Usted está más callado de demonios que el mismo demonio. Aleluya. Porque si usted no se mete con Dios, no tiene ninguna autoridad. Para nada. Mire que si usted está comiendo y que le cae el agua arriba y el suelo calienta, denle gracias a Dios que está en pecado y Dios como quiera le da todo eso. Si Dios fuera ahora a calificar nuestros pecados para pagarnos de acuerdo a lo que estamos haciendo, en un solo montón nos metería y nos tragaba la tierra.
Porque ninguno rinde los requisitos para estar dentro de la presencia de Dios. Ninguno lo rendimos. Ninguno. Ni el más santo que usted crea. Ninguno. Pero la misericordia de Dios es tan grande que si usted viene al sacrificio de Cristo, se pone sincero con Dios y le dice: Señor, borra mis rebeliones, cámbiame, Señor, perdona mi pecado. En ese mismo instante usted lo acepta o se reconcilia y sus pecados son perdonados y ya es apto para entrar a esa plenitud que Dios le ofrece hoy. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Usted sabe lo que es usted andar con Jesús. Que Jesús esté de su parte. Que usted se vea rodeado de ladrones y el ladrón que bien le parece que usted se le desaparece o bien le parece que hay un montón cerca de usted. O el asunto es que no puede hacer lo que quiere. El enemigo no puede hacer lo que quiere cuando está metido con Dios. El enemigo no tiene ni poder ni nada que se parezca, porque quien lo protege a usted es Dios. Amén. Aleluya. Y si usted está haciendo lo que quiera, usted no tiene ningún reclamo. Gloria a Dios. El resplandor de su gloria. Jesús, el Hijo de Dios, efectuó la purificación de nuestro pecado y se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Amén. Aleluya. Nos cuesta ser sincero. Estamos mal, amén. Yo estoy mal también. Todo el mundo está mal. Aquí nadie está bien. Estamos caminando hacia la santidad, tratando de hacer un poquito de lo mucho que Dios nos está exigiendo. Aleluya. Y queda, hermano, decirle que la cosa es tan mala, pero la iglesia del Señor siempre se va a distinguir por el estilo de vida. Gloria a Jesús. Que Dios te bendiga y hasta aquí va. Aleluya. Gloria a Dios.